que venía padeciendo de un espíritu, tenía un demonio, un espíritu dentro de él, y fue traído a los discípulos, y los discípulos no pudieron echar ese espíritu fuera. Amén. Por mucho que reprendieron, no pudieron echar el espíritu fuera. Amén. Y aquí Jesús se dio cuenta cuando estaba la multitud y ellos pues discutían, y él preguntó que qué pasaba. Amén. Y ahí fue cuando el hijo o sea, el padre del joven que padecía de ese espíritu, le contó lo que le estaba sucediendo al hijo, pero los discípulos no habían podido sacar ese espíritu. Amén. Vemos acá en el 19, ¿por qué? ¿Cuál era la causa de que ellos no habían podido echar fuera a ese espíritu? Primero que todo, hubo incredulidad en ellos. No todos los que caminaron con él tenían esa creencia, esa fe al 100%. Entre ellos siempre entraba la duda, entraba la incredulidad. Amén. En el 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y fue cuando él mandó a traer a ese joven. Amén. Incluso los discípulos vemos que estaban reprendiendo un espíritu que ni siquiera conocían. Amén. Y en aquella época era un poquito más difícil, porque confrontaban a esos endemoniados, a esos espíritus, primero que todo preguntándole: ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Amén. Y a raíz de que el espíritu se manifestaba, entonces reprendían ese espíritu y era echado fuera. Pero Jesús no aplicaba eso. ¿Por qué? Porque en él había el poder de Dios, en él había el discernimiento. Y apenas se acercaba a él al endemoniado, a ese espíritu, el mismo espíritu se manifestaba solamente con la presencia de Jesús. Al único que Jesús le preguntó por el nombre, y eso porque ya él sabía que no era uno solo, y él le preguntó para ver qué le iba a responder ese espíritu. Fue al endemoniado Gadareno, fue el único que él le preguntó: sí, ¿cómo es tu nombre? Y él le dijo: no, o sea, somos muchos, era una legión, por lo tanto no le dio nombre, ya Jesús lo sabía, fue el único que él le preguntó. Amén. Pero los discípulos sí preguntaban el nombre, y aquí era totalmente difícil porque ellos no tenían el discernimiento, no sabían qué espíritu era, y ese joven, el espíritu de él era de sordo y mudo, por lo tanto no podía expresarse. Amén. Cuando nosotros vemos, hermanos, de que hay incredulidad, cuando se va menguando la fe, el poder de Dios deja de manifestarse. Amén. Donde hay incredulidad, el poder de Dios se frena, no se manifiesta como debe manifestarse. Amén. Por eso él le dice a este varón: si crees, si crees, porque para el que cree todo es posible. Inmediatamente que el varón dijo: sí creo, fue hecho el milagro en el hijo. Amén. Ahí se manifestó el poder de Dios, y de inmediato pues fue hecho el milagro en ese varón. Y Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Amén. Pero nos está pidiendo más credibilidad, que nuestra fe no mengue a pesar de las adversidades por las que estemos pasando, a pesar de las circunstancias que a diario se nos presentan. Él quiere que sigamos creyendo en Él y que nuestra fe siga firme en Él. Amén. Hermano, el enemigo o el diablo sabe cuando tú te desconectas de la presencia del Señor. Amén. Él sabe cuando tú dejas de creer en Dios, cuando tu fe mengua. Él está atento porque ese es un ser de oportunidad. ¿Sí? El diablo es oportunista. Y él aprovecha el momento en que en ti comienza a entrar la duda, y es donde se apodera de tu mente y comienza a susurrarte, ¿sí? Y a decirte: mire, yo te lo digo, yo te lo paso diciendo. Tú pasas metido en la iglesia y mira, estás enfermo, estás enferma. ¿Sí? Ahí es donde comienza el diablo a susurrarle en la mente: oye, tú eres cristiano, tú sirves en la iglesia, te veo sirviendo, ¿y por qué las deudas cada día aumentan más? Mira, te veo endeudado, te veo con problemas. ¿Sí? Estás orando y todo eso, y
sus hijos siguen rebeldes, el matrimonio sigue igual. Amén. Ahí es donde él aprovecha la oportunidad. Por eso, hermano, no podemos darle ninguna entrada, ¿sí? No podemos darle ninguna entrada al enemigo, a que el diablo toque nuestra mente. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar eso, hermano? Aumentando la fe. Que Dios nos ayude en la fe. Como le dijo ese varón, ayuda a mi incredulidad. Eso tenemos que pedirle al Señor, que a diario ayude en nuestra incredulidad. Porque vemos de que sí le estamos siguiendo, le estamos creyendo, pero se nos presentan circunstancias. Amén. Se nos presentan circunstancias. Pero nosotros tenemos esa promesa de Él, que Él siempre está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. En esos discípulos había cierta incredulidad y por eso en ellos no se manifestaba el poder de Dios de la forma como Dios quiere que se manifieste. Y de esa misma forma Dios quiere que el poder de Él se manifieste en cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana, hermano, Él nos está llamando a que no dejemos de creerle al Señor. Amén. Que no dejemos de creerle a Dios por muy fuerte que sea la prueba que estemos pasando. Podemos ver un personaje en la Biblia, hermano, que pasó unas aflicciones tremendas, de verdad. Ninguno de nosotros vamos a vivir esas aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y de verdad no va a permitir Él que nosotros pasemos una aflicción como esa. ¿Sí? Vemos que Él le dio el permiso porque fue el mismo Dios quien le permitió a Job. Amén. Le permitió al diablo que tocara a Job, que le quitara todo, sus hijos, sus pertenencias, todos sus bienes, todas sus riquezas. Amén. Hermano, y aún quitándole todos sus bienes, todas sus riquezas y todo, yo me imagino que él, en toda esa fe y toda esa integridad que tenía con Dios, él podía decir, bueno, listo, está bien, yo sigo trabajando y trabajo y de nuevo pues voy consiguiendo las cosas. Pero ni aún así, porque entonces tocó su cuerpo, tocó su carne, porque lo único que tenía prohibido el diablo de tocar de él era su vida, su alma, porque esa le pertenecía a Dios. Amén. Y aún así tocó su cuerpo, su alma, su carne, o su alma no, tocó fue su cuerpo, su carne, en la enfermedad que le trajo, en esa lepra que le dio, una enfermedad tremenda. Él ya tenía su carne podrida. Amén. Pero el diablo se equivoca, hermano. Él comete errores. El único que no se equivoca se llama Jesucristo. Dios es el único que todo lo tiene totalmente preparado y todo lo de Él es perfecto. Amén. Pero el diablo se equivoca. ¿En qué se equivocó aquí el diablo con Job? En que él le quitó todo lo material. Aún en la salud también lo molestó fuertemente. Pero no le quitó algo poderoso, hermoso, que nunca debemos nosotros dejar que nada nos lo quite, que se llama la fe. Amén. Job lo perdió todo, hermano, pero no perdió la fe. Amén. Él nunca perdió la fe. Y a raíz de eso, él vio la misericordia de Dios. Y al final vemos cuán bueno es Dios y vemos la misericordia de Dios, cuán grande es. Amén. Hermano, ustedes saben esa aflicción y todo lo que él estaba pasando ahí. Y él de una forma hermosa, de una forma tan segura. Como él miró al cielo, me imagino que de rodillas mirando hacia arriba. Y él decía, yo creo en mi Redentor, porque mi Redentor vive. Y del polvo de la tierra me levantará. Bendito sea el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Es la creencia que tenemos que tener nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Nos pueden quitar todo, hermano, pero el amor a Dios no nos lo van a quitar. La fe en Dios, que nada nos las quite. Amén. Vemos cómo muchas personas de la Biblia y fuera de la Biblia no alcanzaron a recibir lo que Dios les había prometido. Amén. Muchos ahí no alcanzaron de verdad a ver la promesa de Dios, a recibir lo que ya Dios había estipulado darle, lo que ya estaba establecido que era de ellos. Amén. Y saben una cosa, de que
aquí en la Biblia están muchas promesas para nosotros. Y nosotros creemos de que eso Dios nos los va a dar. No, hermano, cree que ya Dios te lo dio. Amén. Cree que ya Dios te lo dio. Amén. Ya eso está dado. Y muchas personas no alcanzaron a recibir la promesa del Señor. Usted sabe lo triste que sea que nos mueran y no alcancemos a ver lo que Dios nos ha prometido. Sí, muy triste. Y no es porque Dios no pueda dárnosla, porque para Dios nada es imposible. Amén. Sino que cuando hay incredulidad, el poder de Dios se frena. ¿Y quiénes frenan el poder de Dios? Nosotros mismos, hermano, cuando nos entra la duda. ¿Sí? Cuando dicen, pero yo estoy buscando y ¿qué pasa? Mira, ahora me enfermé yo, se enferman mis hijos, ahora pasa esto y lo otro. Cuando entra la duda, por eso una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando estamos en los caminos del Señor, cuando estamos siguiendo a Cristo, hermano, debemos de dejar la queja a un lado. ¿Sí? De estar renegando, como decimos nosotros. Amén. Porque ahí, por ahí, entra el enemigo a nuestra mente. Amén. Y vamos a ver, de verdad, muchos casos en que las personas no recibieron lo que Dios le había prometido. Y si buscamos, y vamos a encontrar que fueron a causa de varias cosas, a causa de pecado, a causa de varias cosas. Pero una de las causas, hermano, por lo que muchos no han recibido lo que Dios les ha prometido, es la incredulidad. Amén. Esa es una de las causas.